Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos una vez más en una de estas charlas que tenemos una vez al mes para promover el desarrollo integral, la comunicación, el bienestar, la salud emocional y mental. Y hoy tenemos un masterclass muy interesante donde nos acompaña generosamente la doctora Claudia Alejandra Fuentes. Vamos a hablar acerca de la ansiedad, qué es y cómo podemos trabajar en ella, qué estrategias nos puede ofrecer para manejar la ansiedad. Así que un enorme placer, doctora Claudia Alejandra Fuentes. Ella es médica, es psiquiatra, es de Argentina, es migrante, vive en Alemania y tiene un currículum vitae, extenso de mucha experiencia profesional. Así que, Alejandra, gracias por tu generosidad de ofrecernos esta ponencia. Así que pues le dejo los micrófonos a Alejandra y me gustaría que, ella se presentara y nos compartiera este tema interesante. El tema que hoy nos convoca es ¿qué es esto de la ansiedad? Agradezco a la licenciada Maritere González Osorio esta oportunidad de este encuentro para poder entre todos y entre todas desenmarañar de qué se trata esta emoción que nos altera el estado de tranquilidad, ¿no? Y poder entre todos y todas encontrar mecanismos, habilidades y estrategias para recuperar el estado de bienestar y tranquilidad. Yo me presento, mi nombre, como dijo Maritere, es Claudia Alejandra Fuentes Dávalos, soy psiquiatra de la Universidad de Buenos Aires y tengo doctorado en psiquiatría y psicología clínica de la Universidad Autónoma de Barcelona y estoy especializada en conductas adictivas y ansiosas en la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid. Mi orientación clínica es psicoanalítica, lacaniana freudiana y dinámica. Cuento con experiencia como coordinadora en varias áreas, en psiquiatría siempre, en asistencia en rehabilitación psicosocial, y también asistencia en programas de diferentes centros de salud mental en Barcelona, y circuitos de rehabilitación, protección, adaptación e integración psicosocial y laboral de acuerdo a las diferentes capacidades, con igualdad de trato dentro de la diversidad de todas las personas en la comunidad. Creo personalmente, esto es mi parecer, en mejorar la calidad de vida de todas las personas que forman parte de la comunidad, para que esta sociedad sea más justa e inclusiva, luchando contra el estigma y trabajando para la rehabilitación y la integración comunitaria. Entonces, nos preguntamos, ¿qué es esto de la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? ¿Sí? Hay un lugar ahí en el cerebro, toda la parte límbica, no me voy a extender en lo anatómico para no aburrir, que es donde se generan un montón de sustancias y donde aparece esto, que clásicamente se define como un estado de tensión física y o psicológica que ocurre ante los inconvenientes de la vida diaria y ante temores reales o imaginarios. Y es cuando adquiere proporciones exageradas, cuando afecta la vida en forma negativa. Entonces se puede considerar un temor anticipado de un peligro futuro, cuyo origen puede ser desconocido, o no lo reconocemos, o no queremos inconscientemente reconocer. Pero es también un mecanismo defensivo de la mente, eso es importante saberlo, ¿sí? Nos es útil para adaptarnos al medio ambiente, ya que puede facilitar una respuesta adecuada ante situaciones de peligro y sirve para solucionar problemas cotidianos, ¿sí? Acá ve, la chica está pensando, tiene un examen, bueno, situaciones de estrés desconocidas y resolvemos. Los síntomas que se pueden producir en una ansiedad, ¿sí? Hay físicos, intelectuales, conductuales, emocionales.
¿Cuándo definimos que se trata de una respuesta inadecuada, desadaptativa o patológica? Cuando se convierte en un estado de alerta permanente, generalizado y sin control. Freud había ubicado este estado como una crisis de angustia, donde el sujeto vive la ansiedad como una sensación de malestar, que persiste más allá de la salida de la supuesta escena de origen, y no hay calma, no se encuentra esa calma que uno desea. Y aquí el sufrimiento es la respuesta ante el dolor del estímulo que lo excede, y no encuentra señal de alivio ni recursos para atenuarlo. En psicoanálisis decimos que la ansiedad es la sensación subjetiva de apremio, ¿sí? Muchas veces en España se dice, me encuentro apurada, tengo un apuro, ¿no? Entonces el fenómeno de la ansiedad corresponde a un sistema de alerta y activación frente a acontecimientos que se consideran amenazantes. ¿Cómo se manifiesta este cuadro? ¿Sí? Físicos, tenemos cardiovasculares, que pueden ser taquicardia, aumento de tensión arterial, dolor precordial, que es el dolor acá en el medio del pecho, respiratorios, aumenta la frecuencia de la respiración, opresión en el tórax, sensación de ahogo, un nudo en la garganta, jadeo, a veces el miedo es a tener un infarto. Neuromusculares, hay aumento de los reflejos, hay rigidez, hay temblor, hay inquietud, hay movimientos torpes. Gastrointestinales, pérdida de apetito, rechazo hacia los alimentos, dolor o malestar abdominal, náuseas, acidez, diarrea. Todo el mundo recordará frente a exámenes, una entrevista de trabajo, una situación médica, ¿no? Cómo se nos revuelve el estómago, que es un clásico. Urinarias, que son ir a hacer pipí frecuentemente. En la piel es un reflejo muy directo del estado de salud mental o de alteración mental. Y aquí se puede ver un rostro sofocado, picor, escalofríos, ¿no? Un clásico, me pica todo. Intelectuales, prever que lo que va a suceder no será grato. O sea, yo estoy pensando, mañana tengo que hacer y seguro que me va a ir mal o seguro que no me... Bueno, esto es prever que no va a ser lo que yo quisiera y más bien todo lo contrario. Sensación de catástrofe inminente, gran dificultad para concentrarse, incluso bloqueo de pensamiento, dificultad para tomar decisiones. Conductuales, evitar grupos de gente, ¿sí? Porque me da temor, ¿sí? Entonces esto, si voy a estar en un grupo de gente, por lo que fuera, porque no me siento cómoda, porque es mucha, porque no sé por dónde voy a salir, porque no quiero que me miren, por lo que fuera, hay una conducta evitativa. Mirada huidiza, ¿sí? No sostengo la mirada con el otro. Miedo a perder el control, tartamudeo, no hablar, hablar continuamente. Inhibición o reacciones de hostilidad. A veces consideramos que hay que estar muy entrenado para esto, para identificar quién es maleducado y quién realmente está reaccionando hostilmente porque se lo está pasando mal. Pero sucede, o sea, reacciona hostilmente, pero no es porque sea una persona mala. Emocionales, sensaciones de culpabilidad, bajo estado de ánimo, desesperanza, miedo al futuro. Síntomas físicos de la ansiedad. Los síntomas de la ansiedad varían de una persona a otra. Esto significa que además se pueden tener todos, o se pueden tener algunos, o se pueden ir variando, ¿sí? No es un clásico que todos tengamos el mismo síntoma o todos los mismos síntomas. Molestias estomacales, como hablamos antes, sensación de ahogo, como dijimos, opresión en el pecho, palpitaciones, boca seca. Todo esto tiene que ver a nivel físico con el sistema simpático parasimpático, que es el que nos produce todas estas reacciones. Como ejemplo, en medicina, estrés significa capacidad de respuesta adaptativa al medio. Entonces, esto es, si estoy en el bosque o estoy en guerra y veo que un peligro
se acerca, o sea, viene un soldado con un fusil o viene un león para atacarme, yo me pongo en estado de alerta. Eso significa la adrenalina, hay todo un movimiento de todo el sistema neuroendocrino, y entonces se dilatan las pupilas, porque tengo que ver mejor, como dice el cuento de Caperucita, tengo que ver mejor, la sangre va a estar en el cerebro, porque tengo que pensar cómo reacciono, los músculos se ponen tensos, y todo me hace preparar para la huida, porque necesito ponerme a salvo. Es algo primitivo del ser humano. Lo que no está bien es cuando eso lo traslado a la vida cotidiana en la ciudad, que tengo que ir a la oficina, hablar con el jefe o con mi compañera, y tengo ese mismo estado como si estuviera en una situación de peligro real terrible. Entonces, el miedo y la ansiedad en el organismo, lo que dijimos antes, se prepara el cuerpo para pelear, escapar ante una amenaza, y esta respuesta es automática, no la podemos pensar, ¿sí? Por eso esto tan típico que se repite es, tenía una herida de arma blanca o herida de arma de fuego y no la sentía porque, claro, en ese momento tenía que reaccionar, huir o defenderse o lo que fuera. Es automático, es lo más primitivo que tenemos. Entonces, pensamientos acelerados, cambios en la visión, la boca seca, corazón acelerado. El corazón se acelera porque tengo que bombear, porque tengo que activar, ¿sí? Entonces tengo que pensar. Las manos están frías porque todas las extremidades, ¿sí?, no van a recibir la sangre en ese momento. El cerebro es el tributario de esa sangre que necesita para oxigenar y pensar. Los músculos tensos preparados para huir, respiración rápida, superficial, lo suficiente para oxigenar, las glándulas suprarrenales liberan adrenalina también, urgencia de orinar, los músculos en las vejigas se relajan en respuesta al estrés. Habrán visto películas, aunque sea donde la persona se muere de miedo y se hace pis encima. Palmas sudorosas, ¿sí? El cuerpo suda para mantener una temperatura, ¿sí? Porque uno se calienta, pues uno tiene que generar líquido para poder enfriar. Repito mucho lo de los síntomas para que quede claro lo que es la ansiedad. Físicos: pulsaciones elevadas, sudoración excesiva, tensión muscular, mareos, desmayos, indigestión, diarrea, respiración profunda. Mentales: preocupación constante, irritabilidad, problemas de concentración, problemas para dormir, cansancio, ¿sí? Muchas veces los problemas de ansiedad tardan mucho en llegar al especialista, al psiquiatra o al psicólogo. Pueden tardar entre 10, 20 y 30 años en llegar, ¿sí? Que la gente no se lo imagina. Porque los síntomas comienzan comúnmente en la adolescencia, pero van pasando como cuestiones del carácter o la adaptación del jovencito o la jovencita a la vida, a los estudios, pero cuando llega el estrés de tener trabajo, las presiones sociales, los hijos, entonces llegan al consultorio. A veces la persona llega a la consulta con el médico de atención primaria, ¿sí? Y los médicos también estigmatizan a todo lo que sea una alteración mental. Y entonces no le encuentro nada, dice que le duele esto, pero no le encuentro nada en la cabeza, le duele la panza, no le encuentro nada, bueno, te lo dejo porque ya no le aguanto más. Entonces lo deriva. Y en realidad sí que tiene algo esa persona. Y esa persona lo que tiene es ansiedad. ¿Qué pasa? ¿Es un problema médico? Sí, es un problema médico. ¿Por qué? Hay que comprender que es una falla en el cuerpo. Hemos hablado de todo lo que sucede en el cuerpo. ¿Por qué? Porque la mente no está separada del cuerpo, ¿sí? La mente es una función del cerebro y el cerebro es un órgano del cuerpo, ¿sí? Entonces está mal que estos médicos separen y como que esto no tiene relación. Entonces hay que comprender que es una falla en el cuerpo, no es un problema del espíritu, no es un invento que se hace de la gente. La mente, función del cerebro, y si tenemos un problema en la mente, implica que hay falla en el cuerpo, y si hay falla en el cerebro, hay falla en el cuerpo. ¿Cómo produce todo esto? ¿Un simple pensamiento puede activar esto? Sí,
pero el cuerpo lo manifiesta en forma absolutamente objetiva y observable. Hay casos especiales, yo voy a tocar solamente dos para todos los que estamos reunidos. Uno es la menopausia, ¿sí? ¿Qué es la causa más común de ansiedad durante la menopausia? El desequilibrio hormonal, ¿sí? Particularmente hay un déficit de estrógeno. Viene provocado por cambios hormonales que son más o menos radicales, que pueden influir en el estado de ánimo. Y esto es una caída abrupta, ¿sí? Como se ve en el eje cartesiano, donde está producción hormonal versus edad, y entonces va cayendo. Y nunca tuvimos un ataque de ansiedad, nunca tuvimos problemas así más que, ay, bueno, no sé si llego tarde, temprano, pero de repente algo nos produce una paralización, un mutismo, una taquicardia. Es hormonal, es químico, ¿sí? En la mujer se produce esto también, ¿sí? Además está, bueno, vienen los bomberos. Además están los embarazos y esto, pero bueno. Bajos niveles de estrógeno producen caída en la producción de neurotransmisores. Esto produce alteración del estado de ánimo y esto produce ansiedad, ¿sí? Esto que a veces los maridos dicen, esta ya está con sus cosas. ¿Qué es? Es una sensación de preocupación excesiva y persistente, igual que todas las demás ansiedades. Está acompañada de tensión y nerviosismo, además de las manifestaciones físicas. Quienes la padecen, obviamente las mujeres de mediana edad, en tránsito hacia la menopausia, y después de varios años de la menopausia se va pasando. Los tipos de ansiedad pueden ser varios, pero esto está asociado si hay una patología previa y específica de ansiedad. La causa más común de ansiedad durante la menopausia, entonces, es el desequilibrio hormonal a expensas del déficit de estrógeno, como dijimos. Síntomas de ansiedad, preocupación excesiva, nerviosismo, todo lo que hablamos antes, problemas para dormir, temor ante interacciones sociales. Los signos físicos, igual que las demás ansiedades, palpitación, sudoración excesiva, que esto es como más particular, sensación de ahogo y mareo, dolor en el pecho e inquietud. En la mujer con menopausia, con ansiedad, ¿cómo se puede, no sé si exactamente prevenir, pero colaborar a que esto disminuya? Consumir alimentos ricos en triptofano y fitoestrógenos, como nueces o soja. Ejercitarse con regularidad para estimular la generación de endorfinas y promover el buen humor. Cualquier actividad física mínima, una caminata, un movimiento, una danza en casa, es un movimiento y esto genera endorfinas. Aprender a identificar y evitar desencadenantes, ¿sí? Si yo sé que si pasa tal cosa, si hago esto, pues, y lo puedo evitar, no como conducta evitativa, sino para que me voy a generar un problema de algo no necesario, pues me salgo de esa situación. Practicar yoga a quien le va bien, meditación a quien le va bien, para reducir estrés y ansiedad, porque tiene que ser lo que a esa persona le haga bien, ¿sí? No porque se imponga. Y reducir el consumo de estimulantes como el café. Yo agrego el tabaco también. ¿Cómo aliviar la ansiedad? Ejercicios de respiración profunda, duchas frías, no en pleno invierno a -12. Suplementos hipéricos, infusiones de valeriana o flor de la pasión, aromaterapia con aceite esencial de lavanda, paseos al aire libre, apoyo familiar es importantísimo, estar comprendida, contar con el compañero, con la familia, con los amigos. Y suplementos naturales como el trébol rojo, colosh negro o macafem. Colosh negro o macafem no lo conozco yo, si alguien sabe después ya me dirá, pero está sugerido. Y obviamente terapia psicológica o medicamentos recetados, ¿sí? Por último, voy a hacer uso de mi último curso de actualización en ansiedad en pandemia, que es lo que nos ha tocado vivir ahora con el COVID-19. Nos ha tocado transitar por un nuevo factor ansiogénico inesperado por todos, creo que nadie lo vimos venir, en estos últimos casi
3 años, caracterizado principalmente por el miedo y el desconcierto, todo lo cual ha venido a sumar un gran efecto negativo a la función adaptativa de la población general en todos los grupos etarios. Según la Organización Panamericana de Salud, voy a leer, la pandemia por COVID-19 ha provocado un aumento en la prevalencia de ansiedad y de depresión en todo el mundo. En un principio ha ido en un aumento del 25% de lo que ha sido informado, pero esto ha ido cambiando, se ha ido expandiendo y ha ido creciendo. La información que tenemos ahora sobre el impacto del COVID-19 en la salud mental en el mundo es solamente la puntita del iceberg, ¿sí? No sabemos. Por lo que la Organización Mundial de la Salud hace una llamada de atención a todos los países para que refuercen los servicios de salud mental y de apoyo psicosocial. Pero una de las principales explicaciones del aumento de la prevalencia de ansiedad es el estrés sin precedentes causado por aislamiento social, ¿sí? O sea, el mundo ha entrado en otra etapa, ¿sí? Entonces empezamos con las mascarillas, ¿no? Esto ya es todo un tema, que si la uso o no la uso, a la necesidad absoluta de tener que usarla. Vinculado a esto están las limitaciones en la capacidad de las personas para trabajar, ¿sí? El aislamiento, el distanciamiento social, las preocupaciones financieras, participar en las comunidades. Nuestro mundo al instalarse la pandemia cambió radicalmente, ¿sí? La soledad, el miedo a la infección, el sufrimiento, el temor a la muerte de uno mismo, ¿sí? Empezamos con cosas como los hisopados, los internamientos donde no podemos acceder a visitar al familiar, luego el duelo, la falta de poder despedirse también del familiar, la cantidad de muertos y además el personal absolutamente exhausto, ¿sí? La ideación de cómo poder abrazar a nuestros mayores en los centros geriátricos, ¿no? Inventando, qué sé yo, esto de las cortinas de nylon para poder llegar por lo menos a trabajar. Y también ha habido un agotamiento en el personal de salud que ha aumentado la cifra de la cantidad de personas de sanidad con pensamientos suicidas. Todo lo cual grave. ¿Cómo explicarle a toda la familia cómo cuidarse? Por más que sea de la misma burbuja, otra burbuja. ¿Cómo explicarle a los niños pequeños? ¿Cómo explicarle a los mayores? Bueno, toda esta serie de desencuentros que generó y sigue generando estos síntomas de ansiedad y también de depresión, efectivamente. Si bien la pandemia generó interés y preocupación por la salud mental, la verdad es que ha revelado una inversión insuficiente histórica en los servicios de salud mental. Hace años que en salud mental en todo el mundo se viene reduciendo y esto quedó sumamente expuesto ahora, porque además, con la pandemia, inclusive se cerraron servicios que teóricamente no eran necesarios, como los de salud mental, y solamente se dejaban a nivel de servicios biológicos. Bueno, tenemos ya que vimos antes los tipos de ansiedad, solamente a título informativo, porque bueno, ya es muy específico y es cuando hay una alteración médica. Trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, trastorno de estrés postraumático, mutismo selectivo, trastorno obsesivo compulsivo, fobias específicas, trastornos de ansiedad por separación, fobia social, ¿sí? Imagínense que además tenemos todo lo que nos generó la pandemia puesto en esta gente que ya viene con un trastorno de ansiedad previo, ¿sí? Complica.
Entonces, lo mismo, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad por separación, mutismo selectivo, fobias específicas, trastornos de angustia, agorafobia, trastornos de ansiedad por sustancias y medicamentos. La gente ha empezado, gente que no consumía ningún tipo de droga ni medicamento ha empezado a hacerlo. Trastornos de ansiedad por afectación médica. No olvidemos también, o si no lo saben, el COVID produce una inflamación. Fundamentalmente es la reacción del cuerpo hacia el virus, ¿no? Lo que trastorna. Pero esa inflamación, ¿sí?, abarca todo el cuerpo, ¿sí?, más allá de los pulmones, que es lo que no nos deja respirar, pero en el cerebro también. Y hasta ahora no se saben exactamente todas las consecuencias, pero se están viendo tanto secuelas neurológicas como psiquiátricas, y una de ellas es la ansiedad por efecto directo. Ansiedad generalizada con irregularidad, ataques sintomáticos limitados. Kialkap es una ansiedad especial que es de los camboyanos, ¿sí? La tienen los camboyanos que viven en Camboya y los que viven en Estados Unidos, no los que viven en otro lugar. Pero bueno, fobia social, ataques de nervios. ¿Cómo evitar la ansiedad? Yo no aspiraría tanto como evitarla, porque si no la evitaríamos, pero bueno, digamos, cómo promover la salud: meditar, respirar, lo que dijimos antes, yoga, hacer gimnasia, seguir las instrucciones, en este caso con el tema de COVID, del lavado de manos, desinfección de elementos, todo lo que me aleje de no tener que pensar en tener miedo a. Aprovechar el tiempo para leer, estudiar, estar en familia. Unos tips que es para combatir cuando tengo un estado de ansiedad leve: practicar respiración, ejercicios de respiración que hacen muy bien, cuidar la rutina del sueño, ¿sí? Los ejercicios físicos, centrarse en el momento presente y no qué es lo que va a pasar, qué es lo que no sé, hacer una pausa, o sea, vengo con muchas cosas, hago una pausa, momento, me tranquilizo, me relajo y sigo, 5 minutos, no hace falta más. Encontrar una actividad creativa, eso nos relaja, nos distrae, y a pedir ayuda. No estamos acostumbrados mucho a pedir ayuda, pero va estupendamente esto de pedir ayuda. Beber agua fresca, lo pongo porque es como café, tomamos Coca-Cola, y el agua es como que se deja de lado. Y el agua, hay que recordar que el 60%, perdón, del cuerpo humano es agua, y es necesario, ¿sí?, para todo el combustible que uno le aporta y para todo lo que se produce. Luego tenemos, la estrategia psicoterapéutica y la elección del tratamiento. Esto siempre va a depender de qué tipo de ansiedad tiene y obviamente del sujeto en forma singular, sus características, y también lo que elija la persona, ¿sí? Es importante lo que elija la persona también, no es algo que yo le pueda imponer, es algo que él también tiene que querer. Lo que se ha visto es que la terapia cognitivo-conductual es el tipo de psicoterapia que cuenta con fundamentación suficiente para ser aplicada en pacientes con trastorno de ansiedad. No así las terapias psicodinámicas, que si no se puede acceder a la cognitivo-conductual o no funcionara, pues se puede aplicar dinámica. En cuanto a tratamientos farmacológicos, se ha visto que la conjunción de terapia cognitivo-conductual con farmacoterapia funciona y funciona muy bien. Y luego tenemos las estrategias de exposición a aquello que me produce ansiedad. Y esto también hay que respetar según la persona. Si lo tengo que hacer en forma virtual, le hago que imagine cuál es su peor situación, o le llevo al terreno y lo hago en forma real para desensibilizar. Yo tengo que destacar que el tratamiento farmacológico, es mi pensamiento, es mi opinión, es para el cuerpo.
¿sí? Por todo esto que estuvimos hablando, todo esto que se produce, no está bien, no es sano, y muchísimo menos mantenerlo en el tiempo. No podemos estar con taquicardia, aceleración de la respiración, porque el cuerpo está sufriendo. Entonces, el psiquiatra, los psiquiatras, ponemos medicación para frenar esto. Y esto, de ninguna manera, va a invalidar la psicoterapia. Yo considero que el tratamiento ha de ser la psicoterapia. Evidentemente no se puede trabajar en psicoterapia si uno está así todo acelerado, todo que se está desmayando. Pero para mí es importantísimo esto. En general, los índices de respuesta del tratamiento farmacológico son elevados. Pero siempre, siempre yo opino que de base tiene que estar el psicoterapéutico. La prevención de los trastornos de ansiedad es importante si se considera que son cuadros prevalentes con un nivel de cronicidad y gravedad considerable, que generan un costo significativo y favorecen la aparición de otros trastornos, ¿sí? Así como complicación de otras enfermedades preexistentes. Beneficios de acudir a la terapia: te descubres y conoces a ti mismo. Todo esto está en que uno quiera hacerlo, ¿no? Porque uno puede ir y no hacer nada, pero bueno, la idea es que uno vaya con conciencia. Tomar de nuevo el control de la propia vida. Crear hábitos que mejoran calidad de vida. Aprender a convivir en armonía con las emociones negativas. Conseguir que las relaciones con el entorno, familia, pareja, amigos, trabajo, sean mejores. Te enseña las herramientas necesarias para gestionar problemas y conflictos, ¿sí? El terapeuta va tirando, ¿sí? Es un trabajo conjunto. El mayor trabajo lo tiene el individuo que tiene el problema, y de afuera vamos los terapeutas desenredando todo esto que pasa. Entonces, lo que la gente cree que es tener ansiedad, ¿sí? Que lo escucho muchísimo en consulta. Eres un desesperado, una desesperada, tienes prisa, quieres que pasen cosas rápido, te lo estás inventando, estás loco, estás loca. Y lo que realmente es tener ansiedad: preocupación extrema, problemas para gestionar el nerviosismo, irritabilidad, cansancio, fatiga, presión en el pecho, dificultad para respirar, dificultad para relajar y concentrarse, dificultad para tragar, insomnio, despertares nocturnos, temblores, tics, dolores de cabeza, dolores musculares, dolores estomacales, dolencias sin motivo médico aparente, rumiación de ideas, que es estar pensando todo el tiempo y dándole vuelta a ciertas cosas. Concluyo esto diciendo que nuestra ansiedad proviene de pensar en el futuro, no proviene de pensar en el futuro, sino de querer controlarlo, lo dice Khalil Gibran. Y para que quede una imagen es: si reconoces a tu ansiedad, ¿sí? Entonces te vas a asustar menos, ¿sí? Entonces, no es que nos abracemos y, bueno, me la quedo. Es la conozco, sé de qué se trata, y cuando yo sé, ya el temor baja. Bueno, y eso es todo lo que tengo para transmitirles brevemente. Muchas gracias, doctora Alejandra. De hecho, ya hay preguntas en el chat que me permito hacerlas. Y de una vez que estamos aquí grabando, porque a lo mejor a alguien más le puede interesar. Alejandra, ¿me escuchas? Perfectamente. Bueno, hay una pregunta que te hacen en el chat. Dice, ¿cuál es la diferencia entre ansiedad y ataque de pánico? El ataque de pánico es un momento paralizante, absoluto. La ansiedad va increciendo. El ataque de pánico es paralizante, no me puedo mover. No me puedo mover. Me tiene que rescatar alguien, o tengo que tener una medicación para ponerme debajo de la lengua y parar.
Es repentino, Sería ¿no? parecido al miedo escénico, pero multiplicado a la enésima potencia. Exacto. Y además es muy repentino, ¿no? Es repentino. Por ejemplo, puede suceder que yo estoy en la cama a la mañana, me despierto a las 9 de la mañana y digo, tengo que ir a hacer este trámite al banco, no puedo, y me quedo así. No hace falta que sea esperpéntico, ¿eh? Me quedo así, y no me puedo mover de la cama, no me puedo bajar ni a desayunar. No puedo pensar. Es un bloqueo y es inmediato. Ujú, ujú. Veo. Ya. Y para eso también hay estrategias y también, bueno, hay que acudir al médico en caso de que esto sea reiteradamente, ¿no, Alejandra? Sí. Yo diría, siempre hay que contar con los que tenemos alrededor, ¿sí? Los amigos, los familiares, y decir, mira, me pasó esto, tuve esta experiencia, si me pasa de vuelta, necesito llamarte, o sea, porque tiene que ser algo inmediato. A veces es lo que fuera que suceda en la calle o mismo en la casa, un abrazo muy fuerte y tocando esta parte, un abrazo de costado, esta parte del centro, ¿sí? del pecho, y es contener toda esta adrenalina que sale, abrazar fuertemente y decir, estoy acá, no estás solo, no estás sola. Eso es inmediato, ¿sí? Luego, yo acudiría, depende cómo, pues al psicólogo, ¿sí? Todo depende, en cada país también es diferente. En Argentina se usa mucho ir al psicólogo, el psicólogo detecta algo grave, algo patológico y interviene entonces recién el psiquiatra. O se puede ir al psiquiatra, indistintamente, ¿sí? Pero los dos son, digamos, complementarios. Y cuando pasa esto, además del abrazo, etcétera, sí, hay medicación que uno se la pone debajo de la lengua, gotas o pastillas, y hace que esto inmediatamente pare. Ok. Tenemos otra pregunta, doctora. ¿Cuándo se considera la ansiedad un problema? Creo que lo dijiste de alguna manera en esas dos columnas, ¿no? La azul y la amarilla. Se considera un problema cuando es un estado de alerta permanente que se agrava y que no se tiene control. Cuando se pierde el control y es O sea, permanente. pasa el autobús, ay, voy a llegar tarde, ay, y ya me acelero, no sé qué, bueno, ya llego al trabajo, 20 minutos tarde, bueno, ya está, se me pasó. Pero es, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a decir mi jefe? Y no paro de pensar y no tengo control, no puedo parar, no puedo parar. Eso es grave, digamos. Ok, estás diciendo de alguna manera que la ansiedad se convierte en un problema cuando nuestra vida cotidiana se ve alterada y somos más, no estamos funcionando de manera saludable. Ajá, no podemos hacer la vida como siempre. Ujú, Por ahí estamos cocinando, pero no paramos de pensar. Y es horroroso lo que estamos pensando. ujú. Entonces ya es una señal de alarma de que es un problema. Es un problema. Ujú. Aquí hay otra pregunta. ¿Puede la ansiedad convertirse en depresión? Y si es así, ¿en qué momento o cuándo surge eso? La ansiedad, a ver, como conversión. En este momento, no solo por la pandemia, en estos últimos 2 siglos es la estrella de la salud mental, la ansiedad y la depresión. Van muy de la mano. El primer momento de ansiedad en el ser humano es el nacimiento, ¿sí? Y se supera. Eh, entonces, ¿necesariamente va a terminar en depresión? No. Pero si no hay tratamiento, si no hay, o sea, cuando digo tratamiento, hablo de tratamiento terapéutico en salud mental y no me estoy refiriendo ni a médico, ni psiquiatra, ni psicólogo, cualquiera del equipo de salud mental. Pero que sea del equipo de salud mental. Nada de Reiki, yoga, estas cosas no, porque es algo importante. Si se va a tiempo, pues entonces no terminamos, porque una persona que está perturbada todo el tiempo,
que no puede relajarse, no puede dormir, tiene insomnio, tiene todo lo que dice acá, dificultad para tener contacto con las, o sea, termina deprimida, evidentemente, porque contenta no va a estar, pero por el contrario, además, va a tener una depresión. ¿En qué momento pasa? Eso eso no es como los tiempos de cocina, lo pongo a 20 minutos y si me paso se tostó, no es así. Lo siento, esa respuesta no existe. Exacta. Ok, aquí hay otra pregunta, dice, otra compañera, dice en el chat, dice, ok, entiende que la ansiedad va aumentando en intensidad, o sea que hay niveles de ansiedad, y pregunta, ¿en qué momento la ansiedad se considera que sea necesaria la medicación? ¿En A qué ver, momento es es necesaria una la linda, medicación en la es ansiedad? una linda pregunta. Mm, ¿En qué momento se considera? Y esto lo tienen que considerar en este caso el psiquiatra y su paciente. No hay respuesta correcta tampoco en esto. Si nos basamos en la psiquiatría clásica, farmacologista, Perdóname, biologista, yo vi que no estaba activada, Ay, ¿tú te diste a cuenta? ver si alguien puede apagar ahí su chat, su micrófono. Tiene aquí. Perdón, continúa. bueno, si nos basamos en la psiquiatría farmacologista, biologicista clásica, siempre se necesita medicación, más o menos. Si nos basamos en una real escucha psiquiátrica, psicológica, estoy escuchando qué le pasa, ¿sí? Porque yo ahora le pongo la medicación para esto que se le acelera la frecuencia cardíaca, la respiración, como dije antes, uno pone medicación no para la ansiedad esto, ¿sí? Pone medicación para frenar todo lo que esto genera. Entonces, si es necesario se pone, si es necesario se pauta, pero sí o sí hay que hablar de lo que pasa, porque va a seguir estando. O sea, si yo no me aguanto a mi vecino que me insulta cada vez que me ve, por más pastillas que le dé, esto va a seguir estando. Entonces, ¿cómo me sitúo yo frente a esa situación? ¿Cuándo se pone medicación? Cuando la persona lo necesita, evidentemente, y cuando la persona quiere. En mi caso, yo respeto si la persona me dice que no desea, por más que yo lo vea necesario, en ansiedad, pues tengo que respetar esto. También tenemos medicación natural, pero esta ya no funciona de la misma manera en un momento grave. Para esto tengo que medicar muchísimas más veces con algo natural durante todo el día para llegar. Pero sí o sí hay que ir a terapia. Mm, Hay que hablar de lo que pasa, para poder deshacerse, para poder abrazarse a esa situación que a uno le molesta. ok. Gracias, doctora. Otra pregunta que hace una compañera aquí en el chat dice, ¿la alimentación puede estar asociada a la ansiedad? Es decir, ¿la mala alimentación puede provocar o tener una Absolutamente. correlación con la ansiedad? Absolutamente. Todo lo que sea, lo que seguramente deben saber todas y todos, es todo lo que contenga cafeína en grandes cantidades, bueno, como siempre, todo si es moderado, más o menos bien, pero todo lo que tenga cafeína, nicotina, esto va a alterar, ¿sí? Uno dice, me voy a fumar un cigarrito que me tranquilizo. Eso es algo que uno se dice. Además, uno dice cigarrito y parece que es más chiquito. ¿No? Un vasito de Coca-Cola y parece que es más chiquito. Pero no, en realidad esto lo que hace es poner más excitado el sistema nervioso central. Si padezco de ansiedad, pues me va a alterar más. Entonces, las comidas, cuanto más contenido graso tienen, ¿sí? También producen una excitación en el sistema nervioso. Y picante, bueno, como saben los que están de México aquí, también. Si yo quiero estar así despierta y todo esto, pues que me tomo una Coca-Cola, un café, me como algo picante y estoy bien espabilada para lo que fuere. Y el azúcar y el alcohol, dice aquí también la El compañera. azúcar también,
Lo que pasa, bueno, a mí me cuesta pensar algunas cosas. El azúcar es que hay que poner mucha cantidad. Recuerden que cuando una mujer está embarazada y se va a monitorear y el feto no reacciona y no se ve, el médico, el obstetra le dice, comete un par de caramelos, échate un par de bolsitas de azúcar, y entonces el niño se empieza a mover y entonces uno lo ve. Así que ahí queda bien claro, en una forma absolutamente objetiva, que el azúcar produce, además que uno a los niños tampoco le da mucho caramelo porque se ponen bastante insoportables. Hiperactivos. Eso. Bueno, vamos a dejar aquí la grabación para estar luego ya en el grupo privado de la gente que se contactó hoy. Quiero agradecer a la doctora Alejandra Fuentes Dávalos su generosidad por esta ponencia. Muchas, muchas gracias, Claudia, y espero que otra vez nos vuelvas a acompañar con temas de psiquiatría y de salud mental tan necesarios en estos tiempos. No sé si te quieres despedir de la grabación y nosotras Me seguimos aquí. gustaría compartir algo, hablando de comida, no sé, ¿se ve? Sí, Bueno, digo hablando de comida porque esto me lo ha dado un médico nutricionista, pero me parece útil a los fines de la ansiedad. Después se los voy a pasar a todos y a todas, y es solo por hoy. Y solo yo estoy a cargo de mis actitudes. Solo por hoy trataré de pasar el día sin esperar resolver el problema de mi vida en un momento. Solo por hoy seré feliz, me ajustaré a lo que es, sin tratar de amoldar todo de acuerdo con mis deseos. Solo por hoy trataré de fortalecer mi mente, aprenderé algo útil, leeré algo que requiera esfuerzo, pensamiento y concentración. Solo por hoy tendré un programa a seguir. Quizás no lo siga con exactitud, pero lo tendré. Me salvaré de dos plagas, la prisa y la indecisión. Solo por hoy seré agradable, me mostraré lo mejor que pueda, vestiré apropiadamente, hablaré en voz baja, actuaré cortésmente, no haré crítica alguna, no le encontraré faltas a nadie y trataré de no superar, de no dirigir a nadie más que a mí mismo. Solo por hoy me tomaré media hora de calma para mí mismo y estaré sin tensiones. En algún momento durante esta media hora trataré de tomar una mejor perspectiva de la vida. Solo por hoy no tendré miedo. Trataré especialmente de no sentir miedo, de disfrutar de lo que es bello y creer que el mundo, que del mundo he de recibir de acuerdo a lo que dé. qué Está en bello. masculino porque es del doctor Alberto Cormillot, para el que lo conozca, que es un médico nutricionista argentino. Muchas gracias. Pues con